instancias. Las sociedades de gestión hoy día no solo se conocen por los libros o por los papeles, hay que estar ahí, ¿no? Y es una visión totalmente distinta. El otro aspecto, además del voto ponderado, que es un tema sumamente importante, no desconozco las buenas intenciones que se han tenido. Todos vamos a eso, reducir los costos de transacción, reducir los gastos de administración cada vez más, ¿no? Hay una época estuvo invirtiendo en activos. Hoy en día las reglas, la CISAC, la Confederación Mundial de Sociedades, tiene también reglas profesionales y que hemos tenido obligadamente que adaptarnos, y si no salíamos de esa confederación, y salir de esa confederación es perder la representación internacional. Entonces hoy en día ABAI tiene gastos de inversiones en temas de activos menores al porcentaje que se tuvo anteriormente basado en la ley, y ahora estamos dentro del tope del 3%. Pero claro, se invirtió mucho en tecnología, no solamente en compra de inmuebles. Para poder crecer hay que invertir. Todavía hay sociedades que aún no se han formado, no podrían formarse con un 3% de activos. El error nuestro fue cuando pusimos el IES, inclusive no poner un régimen transitorio, ¿no? Y veo que acá, que este régimen transitorio, por ejemplo, no se ha dispuesto bajar de un momento a otro un 10% a un 3%, ¿no? A sociedades, no lo digo por ABAI, ¿no?, que ya tenían un presupuesto aprobado. ¿Cómo hacen? Y bajo la responsabilidad objetiva que están sujetas a la sociedad de gestión, te pagaste de luz roja, no importa que tienes una persona ahí que se está desangrando en tu carro, te multo, ¿no? Con multas que inclusive ponen en riesgo de desaparecer a la sociedad de gestión. Entonces, sí creo que ahí ha debido haber un régimen transitorio en algunos casos. En el caso también del gasto, de la reducción de gastos administrativos, eso no me va a tocar a mí hablar respecto al 30% en caso de que haya doble gestión, una en etapa de recaudación y otra en etapa de distribución. Pero, y en el tema de las tarifas, de esta regulación que se tiene, sí, efectivamente, pusimos una comisión arbitral, pero para evidenciarnos en esa época, en la ley española establecía también una comisión arbitral por tarifa abusiva, concepto que no hay en el Perú, ¿no?, sino que le diga Alfredo Bullard. No hay precio abusivo. Entonces dijimos, es más, yo había puesto inicialmente por tarifa abusiva y me lo quitaron, ¿no?, en el proyecto. Bullard, Beatriz Bosta, etcétera, aunque eso es un tema de neutro. No, acá no hay concepto de tarifa abusiva. Aplicación abusiva de la tarifa, si quieres, que es cuando te aplican la tarifa de una manera distinta a la que tiene ya preestablecida. Bueno, está bien, algo es algo. Y había la comisión ahí arbitral en España que era compuesta por el Poder Judicial, un representante de la Corte Suprema y otros, muy engorroso, no funcionó. Entonces dijimos, bueno, que hay ahora un representante de la Comisión de Derecho y Competencia, una de la Derecho del Consumidor y otra de la Derecho de Autor, que lo preside. Bueno, solo 2 veces que yo recuerde se convocó a esa comisión arbitral, y por parte de usuarios que al final acabaron conciliando la zona de hoteles, ¿no? Entonces, que ahora se haya pasado a que sea la propia Comisión de Derecho de Autor, me parece bien, ¿no? Me parece bien, y sí creo que debe haber una doble instancia. Pero el problema es que tampoco se cumple el tema de que yo puedo impugnar, pero me depositas el importe de lo que estás cuestionando según la tarifa preestablecida. Y eso no está sucediendo. Grandes empresas, como Telefónica, no está pagando el derecho de autor de acuerdo con el tarifario. Y recurre por el tema de la tarifa de razonabilidad, que sustenta su razonabilidad, el 2% es irrazonable, y bueno, no voy a venir acá a tratar casos particulares, pero sí, simplemente me fui de costado por el tema de esta comisión arbitral, que sí celebro que la Comisión de Derecho de Autor asuma esta competencia. Es importante que así se haga porque no funcionó de la otra manera. Pero sí, solamente quiero cerrar con el tema de la que la principal objeción que hace ABAI es tanto de forma en lo que es las facultades constitucionales que se han excedido por las razones que hemos señalado, y en el tema del voto plural y del voto ponderado, perdón, y la votación individual, haría inviable la gestión colectiva en una sociedad que tiene más de 7.000 miembros, y que además sería totalmente desproporcionado que terminen decidiendo los destinos de la sociedad, de la asociación, aquellos asociados que lamentablemente no generan mayor regalías. Y si hay alguna crítica respecto a cómo se hace la distribución o cómo se hacía,
pues hay que perfeccionar eso y cambiarlo. Pero no podemos cambiar por eso el voto singular o el voto ponderado, ¿no? Ya de ahí se ha mejorado todos sus procesos, hemos obtenido el ISO 9001-2015 en sus últimas certificaciones y somos la primera sociedad en América Latina en tener el ISO antisoborno, el 37001. Y vamos camino a eso, a seguir mejorando los procesos. Y muchas de esas mejoras, debo reconocerlo, han sido gracias a la labor fiscalizadora del INDECOPI. Es importante. Es más, hemos reclamado una mayor presencia del Estado. Lamentablemente puse que la sociedad de gestión, que la autoridad podrá concurrir con voz pero sin voto a las sesiones del Consejo Directivo y Asamblea General. Podrá, ¿no? Para hacer uso de la palabra y todo. Bueno, esta mano me sobran los dedos para decir las veces que se han ido a hacer uso de la palabra y participar como un control previo. Establecimos una serie de controles previos que lamentablemente no se dan. Es más, se han cambiado. Se ha cambiado una modificación anterior también por decreto legislativo, para que vea, lamentablemente se nos pasó eso, y la ley de derecho de autor establecía en el año 96 que los registros, el registro de derecho de autor, las sociedades de gestión estaban obligadas a registrar su reglamento de tarifas, su reglamento de asociados, sus reglamentos, todos los reglamentos que puedan tener, y evidentemente el registrador hace control de legalidad. Bueno, como INDECOPI no tenía la capacidad de hacer los controles de legalidad, suprimió la obligación de registrar, ¿no? Y ya no hay control de legalidad más que un control, un tema ex post, pero antes no, y ex post es multa, ¿no? Entonces, el ex ante se acabó. El ex ante, para estar ahí en representación está, pero habrá que quitar el podrá con poner un deberá. Entonces, había una serie de mecanismos en la ley de prevención, y nosotros reclamamos, sí, una mayor presencia, un acompañamiento del Estado que nos acompañe, ¿no? Y que se vea también una protección efectiva del derecho de autor frente a los grandes usuarios del derecho de autor que no respetan los derechos de autor en el Perú. Y es muy fácil formalizar, porque lo ha demostrado INDECOPI, se ha sido eficiente siempre, por ejemplo, en legalizar el mercado de software pirata, software corporativo. Siempre hicimos campañas con la Business Software Alliance, con las sociedades, ¿no? Y igual los grandes usuarios de la música, las radios, las televisoras, en el Perú hay más o menos 5.000 radios autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ni el 10% pagan el derecho de autor. Y no son piratas que están en mercadillos, son empresas legalmente constituidas y que tienen autorización del MTC, ¿no? Ni siquiera el 10% pagan el derecho de autor ni tienen licencia. Igualmente pasa con empresas de cable, y el INDECOPI viene haciendo operativos, sí. Entonces yo creo que el Estado, ¿no?, en los últimos años se han hecho varios logros. Hay una fiscalía especializada, hay un sistema contencioso administrativo con jueces especializados también, pero también creo que falta una mayor actividad. Hay una comisión de lucha contra la piratería y contrabando, donde se reúnen una serie de personas, ¿no?, para discutir sobre nuestros derechos, pero no estamos. Nos sacaron. Estaba en la sociedad, inicialmente estaba en las sociedades de gestión. Se puso una cruzada antipirata que no existía, ¿no?, para unas empresas comerciales, para ponerlas. Y hoy en día se reúne la comisión de lucha contra el contrabando, la fijación y la piratería para discutir cómo están siendo afectados nuestros derechos, pero no tenemos asiento en esa comisión, ¿no? Entonces, no conozco un país en el mundo donde se considere a discutir sobre los derechos de los autores sin la presencia de los mismos y de los artistas. Disculpe que me haya extendido. Esperábamos esta reunión con ansia hace varios meses que no se pudo dar, pero nuevamente celebro que se dé, y celebro también saludo la intervención de los señores de INDECOPI, ¿no?, que son personas amigas como personas, y los respeto también como servidores públicos y como profesionales que son, ¿no? Pero en esta cruzada que tengo 33 años, creo que hemos visto mucha agua correr bajo el puente, y sí creo que las cosas hay que hacerlas y hacerlas bien, y a veces hasta para hacer cosas malas que no se deben hacer también hay que hacerlas bien. Gracias. Muchas gracias, doctor Arteche. Vamos a dar la palabra al representante de UNIMPRO.
el señor Guillermo Bracamonte. Sí. Muchas gracias, señor congresista. Saludamos la iniciativa de esta reunión, que la consideramos sumamente importante. También a título personal, tengo muchísimos años en el tema de propiedad intelectual, muchos años en el tema de derecho de autor. He sido y sigo siendo todavía experto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. He sido catedrático de maestría de la Universidad Católica en Derecho de Autor y profesor universitario de otras universidades. Pero más allá de esas chapitas que no es el caso en este momento de enumerar, soy fundamentalmente el director general de la Sociedad Gestión Colectiva Unimpro. Unimpro representa a los productores fonográficos, ¿no? Y en ese sentido, y refiriéndome puntualmente al decreto legislativo 1391, debo expresar que no tengo ninguna duda de la buena intención que ha tenido la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI para tratar de encontrar la oportunidad de establecer soluciones a determinados aspectos de la ley de decreto legislativo 822, la ley sobre el derecho de autor. Efectivamente, también tengo que unirme a lo expresado por el doctor Ugarteche, en el sentido de que nos hubiera gustado que se nos hubiera convocado para poder contribuir con aportes objetivos y desinteresados para fortalecer el sistema de gestión colectiva. Lamentablemente eso no ocurrió, no obstante que efectivamente también tenemos constantes reuniones con la Dirección de Derecho de Autor y ellos conocen nuestras problemáticas. Me quiero referir específicamente a dos aspectos del decreto legislativo 1391. El primero de ellos es el tema del voto ponderado. Para explicar esto debo partir por lo que ya se dijo también, en el sentido de que las sociedades de gestión colectiva son organizaciones privadas, autónomas e independientes, ¿no? El legislador, por razones X, decidió que tendríamos que tener para nuestra conformación la naturaleza de una asociación. En realidad somos entes que no somos como la monjita de la caridad, para nada. Somos entes que manejan derechos económicos, ¿no? No somos una asociación cultural donde vamos a promover el uso de la música desde el punto de vista de que si el género de criollo, si el género vernacular, si la tecnocumbia o si el rock. No estamos para eso, estamos para representar los intereses económicos y los derechos de los titulares. Esa es la razón por la cual hemos sido conformados y la razón por la cual estamos aquí. Las asociaciones culturales tienen otro ámbito y tienen otro propósito, que nosotros obviamente suscribimos y respetamos y saludamos, ¿no? O sea, el manejo es eminentemente económico. Aunque se nos haya puesto la chapa de asociación para los efectos de la conformación. En relación con el artículo 151 y el voto calificado, ahora el voto unitario para ciertos aspectos, específicamente de la elección de los representantes de los órganos de gobierno, tengo que decir, también suscribiendo lo que ha dicho el doctor Ugarteche, que atendiendo a la naturaleza económica que tienen las sociedades de gestión colectiva, es absolutamente injusto e inviable que se establezca un mismo peso para la votación cuando se trata de la elección de las autoridades que van no solamente a representar a la organización, sino que van a gestionar económicamente a la entidad. Es injusto que el voto sea igualitario, porque no puede ser que un titular de derechos que representa importantes obras o producciones que rinden ingresos valiosos para la sociedad tenga el mismo nivel de voto igualitario que otro titular de derechos que representa simplemente una obra o una producción. Las sociedades como asociaciones estamos obligados por el principio de la libertad de asociación de aceptar, y lo manda además el Estatuto y la Ley de Derecho de Autor, estamos obligados a aceptar la afiliación de los titulares de derechos. Siempre y claro, cuando obviamente no voy a aceptar como afiliado
a un deportista de tiro olímpico porque la asociación nuestra es de propiedad intelectual. Pero si efectivamente cumple con los requisitos mínimos de ser un productor fonográfico, tenemos que aceptar su afiliación, así tenga un fonograma producido y que no lo escuche nadie. Entonces, no es factible que a la hora de tomar decisiones para la elección de las autoridades, que efectivamente van a establecer cómo se va a cobrar el derecho, cuánto se va a cobrar por el derecho, a quién, a qué zona geográfica vamos a ir para gestionar esto, que el voto sea igualitario, no puede ser posible. Y esa es una atingencia, una observación que nosotros ponemos sobre la mesa y que creo que debería, a pesar de que el propósito de esta reunión es terminar en un informe, esto en algún momento debería ser cambiado. Debería ser cambiado porque no se condice con la tendencia internacional que ha señalado el doctor Ugarteche y el doctor Moisés Rejanovici, que el voto sea ponderado en este tipo de decisiones, ¿no? Se debió mantener tal y cual estaba originalmente en el Decreto Legislativo 822. Me debo referir también en el aspecto económico de la gestión colectiva a las modificaciones que se han hecho en el artículo 153, literal J. Mencionó la doctora Lourdes Herrera que en el caso específico de aquellas sociedades que realizan una actividad de gestión conjunta, se ha establecido un gasto que entre las sociedades que realizan esta actividad no supera el 30%. Pero eso parte también de una premisa errada, que es violatoria de una norma de valor supranacional, que es el Decreto Legislativo 351 de la Comunidad Andina de Naciones, que establece en el literal D, artículo 37, que el derecho para percibir la remuneración equitativa por la comunicación pública del fonograma le corresponde al productor. Derecho que podrá ser compartido con los artistas, intérpretes, ejecutantes en función a lo que establezca la legislación nacional. Y la legislación nacional cometió también un error, porque lamentablemente el ser humano es susceptible de incurrir en errores. La ley nacional establece el artículo 133, que de alguna manera es un poquito la madre del cordero para creer que hay una recaudación conjunta, cuando efectivamente lo que hay es una remuneración equitativa y única que nace de la Convención de Roma del año 1961. O sea, algún brillante legislador de esa época, a lo mejor no sé si fue un autor, Rubén, pero creó un mecanismo malévolo que era establecer un derecho que sería compartido por el artista y el productor, ¿no? Y a partir de esa posición, las leyes nacionales han establecido un sinnúmero de disposiciones que han sido interpretadas de diversas maneras. En el caso de la región andina, la potestad de cobrar el derecho por la comunicación pública, el fonograma, que no es otra cosa que la música grabada, aquella que la escuchamos en restaurantes, hoteles, gimnasios, las que usa la radio, la televisión y el cable, la música que escuchamos todos los días cuando estamos en el carro y prendemos la radio, esa música, ¿no?, que es música grabada toda, corresponde a fonogramas, a grabaciones sonoras. Esa música la recauda el productor fonográfico. O sea, cuando esa ley se hizo, probablemente ninguno de los que estamos acá intervinimos, ¿no? Pero es la ley, y la ley hay que cumplirla, ¿no? Y tiene una norma de rango supranacional. Entonces, tampoco es factible entonces que se haya establecido que un derecho de remuneración que sí en el destino, en el final, beneficia a dos titulares o a dos categorías de titulares, se establezca que el gasto sea conjunto. Eso no es posible. Como no sería posible que yo coja a Plaza Vea y coja a Wong y diga que como los dos concurren en el mercado vendiendo productos que son de limpieza, de consumo de la población, entonces pues tienen que reportar los dos gastos conjuntos. O sea, eso tampoco es constitucional. Tampoco es constitucional que dos entidades que son absolutamente independientes tengan y que no pueden controlar
porque yo no tengo ninguna potestad para controlar lo que hace la sociedad de artistas, porque tienen un consejo directivo diferente, porque tienen una asamblea diferente que toma sus propias decisiones, lógicamente, como lo hace nuestra organización. O sea, que tengamos ambas sociedades que ponernos en una situación de control de gastos, cuando esos gastos son independientes. O sea, cuando yo, y eso lo va a entender mejor el doctor Ugarteche, cuando Abdai suscribe un contrato de representación recíproca con la sociedad alemana, Abdai le reporta las regalías, ¿no?, netas que se han generado por la recaudación de los derechos de los autores alemanes en el territorio peruano. Estoy seguro que la sociedad alemana no le pregunta a Abdai si gastó, disculpen ustedes el término, en luz, en agua, teléfono, en los gastos domésticos. O sea, no pregunta eso, simplemente pregunta cuántos ingresos ha tenido la Abdai, cuántos de esos ingresos corresponden a titulares que yo represento y que Abdai representa por mí en el país, en el Perú. Pero punto, ¿no? O sea, en realidad, efectivamente, entonces, no es dable que se haya establecido esta situación, ¿no?, a mano militar, de que los gastos tengan que ser compartidos, cuando en realidad eso lo que establece es una situación absolutamente discriminatoria, y discriminatoria para los titulares de derechos conexos respecto de los titulares de derechos de autor. O sea, en este momento, yo sé que Abdai no es lo que ha querido, pero en la práctica, o sea, hay una supremacía económica de los titulares de derecho de autor de la Abdai respecto de los titulares de derecho de autor de Sonien y de Unimpro. Porque mientras la sociedad de autores, Abdai, puede gastar el 30% de sus ingresos, Unimpro y Sonien, entre las dos sociedades, que podrán ser primas hermanas, pero que no tienen vinculación económica en términos económicos, que no tienen vinculación económica, tienen que compartir entre ambas el 30%. O sea, eso efectivamente lo que va a generar es lo que ya está generando, que cerremos operaciones en Arequipa, que cerremos operaciones en Piura, que se disminuyan los ingresos, y lejos de obtener mayores ingresos y mayores dineros para repartir a los titulares, lo que vamos a conseguir es exiguos ingresos, y vamos a tener que repartir, pues, pobreza, ¿no? Entonces, en ese aspecto tengo que ser enfático y vertical en lo que estoy diciendo, porque sí nos sentimos perjudicados económicamente por esa decisión, que además consideramos que tiene una lectura equivocada, ¿no? Que tiene una lectura equivocada, aunque pudiera tener un propósito bueno y altruista y alturado para solucionar una situación que entienden que existe, cuando en realidad es un tema que tiene otro tipo de lectura. Agradezco, señor congresista, y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Bracamonte. Vamos a dar la palabra a representantes de Soniem, la doctora Maritza Rojas. Buenos días, señor congresista. Gracias también por la invitación a formar parte de esa mesa de trabajo que busca analizar el decreto legislativo 1391. Al igual de las personas que me antecedieron, de los representantes de Abdai y Unimpro, sí coincidimos, y esta es una posición de Soniem, que representa a los artistas, intérpretes y ejecutantes nacionales y también extranjeros, que el Ejecutivo se ha extralimitado de las facultades que le ha conferido el Congreso. Y creo que no tenía facultades expresas para modificar artículos del decreto legislativo 822, tal y como se dio para la dación del decreto legislativo anterior. Consideramos, la principal observación de Soniem está enfocada en dos puntos. En el tema del gasto administrativo, que hace poco fue explicado por Unimpro, quien es el que gestiona la recaudación de los derechos por comunicación pública, que corresponden a los artistas y también a los productores. Lamentablemente discrepo con el doctor Guillermo, en el sentido que sea un derecho única y exclusivamente para los productores, y que los artistas tendríamos que agradecerles porque están compartiendo con nosotros ese derecho. Sin embargo, esto no es así. La ley lo ha establecido como un derecho, una remuneración que va a favorecer tanto a los productores como a los artistas.
SONIEM y UNIMPRO somos dos sociedades independientes y autónomas, y así estamos constituidas cada uno como asociaciones civiles sin fines de lucro. Cada uno tiene un colectivo. Ellos representan a los productores de fonogramas y nosotros representamos a los artistas, intérpretes y ejecutantes de la música, cantantes, ejecutantes, directores musicales de grabación. Nosotros representamos alrededor de 2.900 artistas nacionales y a miles de artistas a nivel internacional de los países con los que tenemos convenio de representación recíproca. ¿Qué es lo que compartimos con los productores? El derecho de remuneración por la comunicación pública, no por un criterio de competencia, sino por una imposición de la ley, sin posibilidad a tener una administración conjunta. Tal y como está configurado el sistema de gestión de recaudación de este derecho, favorece a los productores. Toda vez que SONIEM, como sociedad que representa a los artistas, intérpretes y ejecutantes, no tenemos participación ni en el presupuesto de gastos, ni en el presupuesto de crecimiento y desarrollo de la recaudación, ni tampoco en la elección de aquellos mercados donde se pueda hacer la recaudación o en la promoción y desarrollo de esta gestión conjunta. SONIEM inició funcionamiento en el año 2012, somos una sociedad nueva, tenemos 7 años, y desde el inicio de operaciones de SONIEM hemos tratado de ponernos de acuerdo con los productores de fonogramas para mejorar las condiciones de recaudación y también tener participación en el control de los gastos de recaudación que esta sociedad realiza. ¿Y por qué? Porque consideramos, porque es un derecho, porque lo que la sociedad de productores recauda, de ese 100%, el 50% es un dinero que le corresponde a las regalías de nuestros afiliados. Es por ello que siempre hemos exigido tener participación y control en los gastos de recaudación. Sin embargo, esto no ha sido posible. Tanto es así que hasta la fecha ni siquiera contamos con información necesaria que nos permita hacer una evaluación sobre la eficiencia de la gestión de la sociedad de productores, a pesar de haber enviado cartas reiterativas, y eso es de conocimiento de la autoridad. Nos preocupa tremendamente el tener que asumir la responsabilidad de compartir el gasto administrativo con los productores de fonogramas y que este gasto no supere el 30% de lo que está establecido en la ley. Eso nos pone en una situación de desventaja, en una situación de riesgo y en una situación de dependencia frente a la gestión de los productores. Toda vez que la competencia o la capacidad que tiene SONIEM de gestionar el gasto administrativo que realiza UNIMPRO es nula. Así pues, estaríamos condicionados a la eficiencia o menos eficiencia de la sociedad de productores. Inclusive hasta el extremo de que SONIEM no pueda realizar ningún gasto administrativo adicional, perjudicando las regalías de los artistas y también inclusive el aparato administrativo, que implicaría una reducción de personal. Consideramos que la norma como está no resuelve el problema, al contrario, lo complica. Este decreto legislativo 1391 en su párrafo ha generado una guía de buenas prácticas que hace poco nos notificó el INDECOPI, y obviamente, como lo mencionaron acá en la mesa también, nos indica que nos tenemos que poner de acuerdo con los productores. Si es de conocimiento de la autoridad que en todos estos 7 años hemos tratado de ponernos de acuerdo con los productores y eso no ha sido posible, consideramos que la norma tiene que ser más clara, más precisa, más detallada. Todo esto con la finalidad de que no se generen interpretaciones diversas y también con la finalidad de que no se nos afecte a nosotros como SONIEM. Lamentablemente, como bien lo dice la doctora Lourdes Herrera, se han basado en la jurisprudencia y lamentablemente en la jurisprudencia los que hemos tenido que asumir esa responsabilidad por la gestión que realizan los productores en la parte de este derecho somos los artistas musicales, porque a nosotros nos suman los gastos que realiza UNIMPRO respecto a la recaudación y muchas veces esos gastos no nos permitirían a nosotros
hacer mayor gasto. Sin embargo, nosotros también representamos a un colectivo, a un numeroso colectivo, y de alguna u otra forma necesitamos también tener cierta holgura o cierta ventaja en un porcentaje de gasto, al igual que las otras sociedades, para que nos permitan realizar una gestión eficiente. Por ello considero que la norma tiene que ser más precisa, más detallada y con la única finalidad de no perjudicar el derecho de los artistas. Gracias.